Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Reiner Andrés Mercado Ramos y en este video voy a explicarles qué son los puertos hub. Voy a dar datos, primeramente su definición, qué es un puerto hub, qué características debe tener un puerto para poderse clasificar dentro de esta categoría, qué puertos en el mundo se clasifican dentro de esta categoría y algunos datos bastante interesantes acerca de este tipo de puertos. Entonces vamos primeramente con la definición. ¿Qué es un puerto hub? Tenemos que un puerto hub, un puerto de transbordo, es aquel en el que se realizan básicamente operaciones de concentración y distribución de carga cuyo origen y destino queda fuera del hinterland del puerto. Ya sabemos que un hinterland pues, es la zona de influencia de un puerto o de una gran ciudad. Entonces estamos hablando de puertos en los que la mayor parte de las operaciones que se realizan corresponden a transbordo de mercancía entre buques, mientras que el tráfico local con el área pues, de influencia del puerto es pues, de muy escasa relevancia respecto al anterior. Ya que tenemos una definición, vamos a pasar a ver algunas características que debe tener un puerto para poder ser considerado un puerto hub. Entonces, en general los puertos hub deben tener pues, una buena ubicación estratégica primeramente, habitualmente pues, a lo largo de las principales rutas de contenedores, ¿no? Deben también tener un calado suficiente para permitir el atraque de los grandes buques portacontenedores y precisan pues, disponer de grandes terminales y explanadas para el depósito y el almacenaje de contenedores en tránsito, ya sea contenedores pues, llenos o vacíos, contenedores con mercancía o sin mercancía. Deben también tener una buena eficiencia en su manipulación que le permita pues, trabajar con precios bastante competitivos y disponer pues, de un gran número de líneas feeder sobre las que hacer el transbordo para llevar la mercancía hasta su destino final. Sabemos que un feeder es un barco portacontenedores de dimensiones, pues, ¿cómo decirlo? Dimensiones reducidas y que permite alimentar a otros buques más grandes, del tipo, por ejemplo, buques post-Panamax. Entonces, ya con esas pequeñas características pasamos a la clasificación. Los puertos hub se clasifican en 4 niveles, pero en este caso voy a tocar pues, simplemente los 2 más importantes y que son pues, los que más abundan en información. En este caso son los globales y los regionales. Tenemos primeramente entonces los globales. Los subglobales se localizan generalmente en el hemisferio norte, en las rutas este-oeste, donde se concentran los principales corredores y redes de transporte marítimo. Estos actúan como un centro de consolidación y concentración de carga para su expedición a larga distancia en buques de gran capacidad. Dentro de los globales podemos clasificar a los puertos de Hong Kong, al puerto de Singapur y al puerto de Rotterdam. Más adelante vamos a ver una tabla donde clasifica los hubs globales y los hubs regionales, qué puertos entran dentro de cada categoría y la capacidad que tiene cada puerto. Ya vemos los globales, pasamos a ver los regionales. Estos tienen mucha menor dimensión con respecto pues, a los globales, tienen menor capacidad de carga y menor cobertura geográfica que los anteriores y están situados pues, en las intersecciones de las grandes rutas transoceánicas este-oeste con las rutas norte-sur y actúan como un punto de consolidación de mercancía que sirve a un continente o que es parte del mismo. Tenemos que el puerto de Miami y el puerto de Algeciras entran dentro de la categoría de los hubs regionales. De acuerdo, como ya les he indicado, vamos a ver entonces esta tabla que nos indica cuáles son los hubs globales y los hubs regionales. Tenemos 4 continentes por cada uno. En los globales tenemos a Asia, Europa, Norteamérica y Medio Oriente. En Asia tenemos a los puertos de Hong Kong, Singapur, Kaohsiung, Busan, Shanghái y Tokio, con una capacidad de 16.1 millones, 15.9 millones, 7.0 millones, 6.4, 4.2 y 2.7 millones de TEUs de capacidad. En Europa contamos con Rotterdam, Hamburgo, Amberes y Felixstowe, con una capacidad de 6.4, 3.8, 3.6 y 2.7 millones de TEUs respectivamente. En Norteamérica contamos con Long Beach, Los Ángeles y Nueva York, con una capacidad de 4.4 millones, 3.8 millones y 2.9 millones de TEUs de capacidad respectivamente. Y en el Medio Oriente contamos con Dubái
con una capacidad de 2.8 millones de TEUs. Pasamos entonces a los regionales. Tenemos aquí los continentes de Asia, Europa, el Caribe y Medio Oriente. En Asia contamos con Port Klang, Tanjung Priok, Manila, Laem Chabang, Colombo y Yantian, con capacidades de 2.5, 2.3, 2.1, 1.8, 1.7 y 1.6 millones de TEUs. En Europa contamos con Ushuaia, Tauro, Algeciras, Marsala y La Spezia, con una capacidad de 2.3, 2, 1.1 y 0.8 millones de TEUs respectivamente. En el Caribe contamos con Manzanillo, Kingston, Freeport y con capacidades respectivamente de 1, 0.7 y 0.5 millones de TEUs cada uno. Y en el Medio Oriente contamos con Damietta, con una capacidad de 1.1 millones de TEUs. Bueno, como dije anteriormente, pues hablé solamente de los hubs globales y los regionales porque es bastante difícil encontrar mucha información en general de lo que es un puerto hub, que se pueden encontrar dentro de este puerto, el tipo de mercancías que maneja, los movimientos y todo este tipo de datos importantes, por lo que en este video me voy a basar en el puerto de Cartagena, que es un puerto que se puede considerar como un puerto hub, debido pues que cumple con las características que mencioné anteriormente. Entonces esto lo hago pues para dar una definición mucho más amplia de lo que sería un puerto hub. Entonces, con respecto al puerto de Cartagena, este tiene pues actualmente la capacidad para movilizar hasta 3.5 millones de TEUs anuales y en la actualidad se está preparando para incrementar a 5.2 millones de TEUs anuales. Este puerto, como también pues otros puertos hub, cuenta con infraestructuras para movilizar cargas autorrodantes, cargas RoRo, y son especialistas en carga de automóviles para el mercado nacional y el mercado regional. De igual forma también maneja pues cargas de proyecto, cargas por ejemplo de piezas pesadas o piezas pues, extradimensionadas. Ya que tenemos estos datos acerca del puerto de Cartagena, voy a pasar entonces a dar unos cuantos datos, unas cuantas características de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Entonces, estos son datos del 2014. Ya efectivamente se están preparando pues para hacer, como les dije anteriormente, aumentar su capacidad y aumentar otras cositas más que los harán funcionar mucho mejor con respecto al mercado actual. Tenemos entonces la capacidad anual que sería de 1.5 millones de TEUs. Este puerto atiende buques de hasta 6.000 TEUs. La profundidad de la dársena son 14 metros. Los muelles. Este puerto cuenta con un muelle marginal de 700 metros para barcos de hasta 150.000 toneladas de peso muerto. Las grúas de muelle. Este puerto cuenta con 6 grúas pórtico STS con alcance de hasta 22 contenedores de manga y capacidad twin lift para descargue simultáneo de 2 contenedores de 20 pies. Las áreas de patio. Este puerto cuenta con 20 hectáreas con 28.000 celdas de almacenamiento de contenedores apilados hasta por 6 de alto. RTGs. Cuenta con 31 grúas RTGs. Tenemos las tomas para refrigerados. Este puerto cuenta con 1.500 tomas equipadas con sensores para monitorear las temperaturas y la carga en tiempo real. Los tractocamiones. Este puerto cuenta con 81 tractocamiones para el transporte interno de la carga. Y por último, cuenta con 6 carriles para el acceso de camiones equipados con tecnología OCR, portales de detección de radiación y kioscos de autoservicio. Y bueno, esa es toda la información acerca de los puertos hub. Espero que haya quedado muy clara y muchísimas gracias por su atención.